Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a domingo, Día del Señor, 10 de octubre de este año del Señor 2021. Mes de octubre, mes del Rosario, mes de María Santísima. Estamos en el 28º domingo del tiempo ordinario. El texto que se nos presenta en la liturgia para hoy está tomado de San Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre». Entonces él le contestó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme». Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nos encontramos entonces con este texto bíblico que nos aborda la escena de aquel hombre rico, así como se oye. Y justamente le llamamos el joven rico nosotros, ¿verdad? Por la versión de San Mateo. Hoy tomamos San Marcos capítulo 10, 17. Algo importante que nos dice el Papa Francisco sobre el texto de este día domingo. El Evangelio nos invita a encontrarnos, dice el Papa, con el Señor, siguiendo el ejemplo de uno que se le acercó corriendo. Podemos identificarnos con ese hombre del que no se dice el nombre en el texto, como para sugerir que puede representar a cada uno de nosotros. Le pregunta a Jesús cómo heredar la vida eterna. Él pide la vida para siempre, la vida en plenitud. ¿Quién de nosotros no la querría? Pero vemos que la pide como una herencia para poseer, como un bien que hay que obtener. Para conseguir este bien, ha observado los mandamientos desde la infancia y para lograr el objetivo está dispuesto a observar otros. Por esto pregunta: ¿qué debo hacer para heredar? La respuesta de Jesús lo desconcierta. El Señor pone su mirada en él y lo ama. Jesús cambia la perspectiva. De los preceptos observados para obtener recompensas pasa al amor gratuito y total. Así es. Aquella persona hablaba en términos de oferta y demanda. Jesús le propone una historia de amor. Le pide que pase de la observancia de las leyes al don de sí mismo, de hacer por sí mismo a estar con él. Y le hace una propuesta de vida tajante: vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Jesús también te dice a ti: ven, sígueme, ven, no estés quieto, porque para ser de Jesús no es suficiente con no hacer nada malo. Sígueme, no vayas detrás de Jesús solo cuando te apetezca, sino búscalo cada día. No te conformes con observar los preceptos, con dar un poco de limosna y decir algunas oraciones. Encuentra en Jesús al Dios que siempre te ama, el sentido de tu vida, la fuerza para entregarte. Bueno, qué hermosa reflexión la que nos da el Papa sobre el texto de este domingo, que por cierto la tomamos del 14 de octubre del año 2018 en la misa en Santa Marta. Bueno, pidámosle a Dios que también nos ayude a actuar movidos por el amor y la misericordia. Desde la primera lectura de este domingo se nos habla a través del libro de la sabiduría 7:7 cómo se compara a la sabiduría con las cosas mundanas y dice: prefiero la sabiduría que a los cetros, prefiero la sabiduría que a los tronos, prefiero la sabiduría que a las riquezas. Sí, prefiere el salmista, el autor sagrado, la sabiduría que a toda la salud y a la belleza.
Prefiere la sabiduría que a todos los bienes de este mundo y a las riquezas. Prefiere la sabiduría incluso que al oro y la plata. Vean qué hermoso. Bueno, hoy también le pedimos a Jesús que nos ayude a desear no solamente los bienes de este mundo, sino los bienes eternos. La bondad, la misericordia con el prójimo, la solidaridad con el otro. Yo tengo lo necesario, pero también lo he podido compartir. Eso es sabiduría divina que viene de Dios y que me ayuda a ganarme el cielo. Aquel joven rico se quedó entristecido. ¿Por qué? Porque tenía tantos bienes en este mundo. Tenía riquezas, tenía oro, tenía posesiones, tenía lo necesario. Vivía en la opulencia. ¿Y por qué se pone triste? Porque no solo se trata de cumplir los mandamientos, no solo se trata de un cumplimiento de normas, se trata de una vivencia auténtica del Evangelio, una vivencia de la caridad, una vivencia de la misericordia, una vivencia de la justicia, una vivencia de la verdad, una vivencia de la libertad de hijos de Dios delante del pecado y de las cadenas y esclavitudes de este mundo, una vivencia auténtica de ser hijo de Dios y ser hermano con los demás. Sí. El mundo de hoy nos propone tantas cosas, nos propone injusticias, nos propone irrespeto, nos propone una cultura de la muerte, nos propone vanidades, nos propone vanaglorias y prepotencias, nos propone títulos, nos propone tantas cosas, corrupción, impunidad, nos propone violencia. Jesús propone todo lo contrario. Por eso ser de Jesús no es fácil. Seguir a Jesús no es fácil y por eso aquel joven no pudo seguirlo. Ve, vende cuanto tienes, dale el dinero a los pobres, luego ven y sígueme, le dice Jesús. Aquel joven no puede seguirlo, no quiere seguirlo. ¿Por qué? Porque está muy acomodado en sus riquezas. Y tú no estás acomodado en tus bienes, en tus cosas, no estás acomodado en tu confort de cada día, no estás acomodado en tus situaciones de vida. ¿Cuántas personas están acomodadas que no quieren ir a misa? ¿Cuántas están acomodadas que no quieren orar? ¿Cuántas están acomodadas en las injusticias que no quieren ver la luz? ¿Cuántas están acomodadas en ser tan pero tan altaneras y groseras que no quieren descender a la humildad y sencillez? No, son tan orgullosas que no quieren dar su brazo a torcer. Así es, seguir a Jesús no es fácil, pero supone realmente vivir desde el amor. Por eso dice el texto, Jesús lo miró con amor. Sí, Jesús lo miró con amor y le dijo, ven y sígueme. Hoy también estamos llamados, al igual que los discípulos, a seguir en radicalidad a Jesús. Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Todo aquel que confía en las riquezas no entrará en el reino, dice Jesús hoy. El que confía en las riquezas de este mundo, y no solamente se está refiriendo Jesús al dinero, a las riquezas. Podemos traducirlo como vanidad, como altanería, como vanagloria, como egoísmo y tantas otras cosas más. Pidámosle a Jesús entonces que nos ayude a renunciar. Piensa, en mi vida, ¿qué actitud me aleja de Dios? ¿Qué actitud no me permite vivir el Evangelio de hoy? Hoy Jesús invita a aquellos seguidores a ser radicales. Y si nosotros somos radicales, entonces Jesús dice hoy, aquellos que pueden salvarse, ¿quiénes son? ¿Sí? Pueden salvarse y pueden obtener tantas cosas, aquellas personas que hacen el bien, ¿sí? Aquellas personas que pueden realmente proponer un cambio de vida. Al final del texto, pues Jesús también hoy propone y a nosotros, Señor, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a tocar? No solo bienes de este mundo, entonces, ¿qué nos va a tocar? Y Jesús les dice al final del texto, a ustedes y a los que me siguen con amor y con radicalidad, les daré el 100 por 1 en hermanos, casa, esposo, esposa, hijos, todo lo que hayan dejado aquí sobre la tierra, y con persecuciones, por supuesto, y en el mundo eterno, en el mundo que viene, la vida eterna. Vean lo que propone Jesús. Así es, despégate de los bienes de este mundo y yo te daré los bienes eternos. ¿Sí? Apégate a los bienes de este mundo y no podrás heredar los bienes eternos, porque las riquezas de este mundo opacan la vida eterna. Más bien pongamos nuestro corazón en las cosas de Dios, en las cosas del cielo y en tratar de acercar a los demás a la presencia de Dios para que gocen aquí una probadita en la tierra de la vida eterna, viviendo en el amor, en la caridad, viviendo en la verdad, viviendo en la justicia, viviendo en la paciencia, viviendo en la templanza, viviendo en las virtudes que solo nos pide el Evangelio, siendo sinceros con el prójimo, siendo solidarios con los necesitados. Bueno, pues esta es la propuesta de Jesús hoy.
Quita tu corazón de los bienes de este mundo y ponlo en los bienes del cielo. No significa que no vivamos con lo necesario, no, sino que no pongamos nuestro corazón en las riquezas de este mundo, sino atendamos con amor a las necesidades del prójimo en primer lugar, y ahí veremos el rostro vivo de Dios. Que el Señor nos bendiga, que nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Comparte este audio, que tengas un feliz día del Señor y hasta mañana.